Bienvenidos amigos. Continuando con esta serie de videos que hemos estado realizando en estos últimos días sobre cómo las Fuerzas Armadas controladas por López Obrador han estado padeciendo esta locura, ¿no?, de favorecer los intereses del narcotráfico a través de perder armas, entre comillas, y perder pues a miembros también, ¿no?, del ejército que se están yendo, renunciando o son dados de baja o lo que sea, y que muchos terminan, incluso, o la mayoría, contra su voluntad, pues terminan reclutados por las fuerzas de narcotráfico, por lo que vieron, ¿no?, del artículo que les leí el día de ayer, cómo los van reclutando pues estas falsas empresas de reclutamiento de personal que los van tomando. Pero como esta es una política abierta y deliberada del gobierno de López Obrador para fortalecer las fuerzas de narcotráfico en detrimento del ejército, y al cual pues tiene la voluntad comprada a través de manejar a la dirigencia del ejército a través de el reparto del presupuesto abundantísimo que les ha dado para la construcción de las obras, y que eso a su vez ha propiciado una derrama de corrupción terrible, ¿no?, donde muchos militares de alto nivel pues están llevando a manos llenas el dinero, porque lo están administrando sin que haya nada que los controle ni los audite. Pues eso ha propiciado pues una lealtad completa, ¿no?, al proyecto de destrucción de López Obrador. Bueno, este video que estamos haciendo el día de hoy va para complementar lo que hemos estado analizando en estos últimos días. En esta ocasión o en esta entrega lo que vamos a hablar es precisamente cómo el gobierno también ha facilitado a través de otras instituciones el lavado del dinero de narcotráfico. Y esto llamó la atención porque desde que entró López Obrador, desde el 2019, él empezó a cacarear de forma absurda, como un logro, que las remesas de los migrantes habían aumentado en los últimos 3 años, lo cual evidentemente es un reflejo de empobrecimiento nacional. Y no solamente no es algo que no se deba presumir, sino al contrario, es algo que debe de disparar las alarmas de emergencia económica, porque significa que cada vez hay más gente que depende de ese dinero que se está enviando de allá. Pero se junta en el 2010 y sobre todo en el 2020 y 2021, que es cuando subieron las remesas de manera más notoria. Se junta cuando en todo el mundo viene una parálisis económica y la gente en Estados Unidos empezó a recibir subsidio de parte del gobierno de Estados Unidos, pero no estaban en condiciones de aumentar su apoyo a sus familiares de este lado de la frontera. Entonces llamó la atención y se empezó a hacer investigaciones qué es lo que estaba haciendo que aumentaran las remesas de Estados Unidos hacia México. Eso es un tema. Otro tema fue la obsesión de López Obrador de crear un banco del bienestar, supuestamente para darle acceso al servicio bancario y crediticio a la gente que no tenía acceso al sistema bancario, ¿no? Es decir, la gente que nunca ha tenido tarjetas de crédito, cuentas o lo que sea. Y esto se dio, supuestamente esta fue la razón por la cual López Obrador, como una de sus prioridades, creó ese famoso Banco del Bienestar, que obviamente es una institución que no solamente no está otorgando créditos, sino los que otorgó cayeron en cartera vencida, nadie pagó, pero además empezaron a abrir sucursales en medio de la nada en muchos lugares donde no hay nadie, ni población, ni gente, ni nada, no hay cajeros, es decir, abren un hueco, si fuera un local vacío, donde llegaron al extremo que los cajeros eran cajeros humanos, es decir, era una persona con un escritorio y con dinero en efectivo, y la gente, en lugar de llegar a retirar con una tarjeta, pues les entregaban ahí el dinero en persona. Es una locura. Eso es la cuarta transformación de López Obrador. Bueno, pero había una razón detrás de por qué crear un banco del bienestar, y era para crear una institución que se apropiara del control del envío de recursos y de remesas de Estados Unidos hacia México, que fuera a través del cual se recibieran esas remesas. ¿Cómo se hizo esto? ¿O con qué finalidad? Pues no era para captar como tal las remesas, sino, porque eso se descubrió después,
para lavar el dinero del narcotráfico. Es decir, muchos de la derrama económica, es decir, el negocio de narcotráfico está en Estados Unidos, no está en México. Aquí se derrama una parte pequeña comparado con el dinero que se lava en el sistema norteamericano. Y parte de ese dinero que se tiene que regresar a México siempre ha sido un problema de cómo se puede traer de regreso. Entonces, desde hace mucho las células del narcotráfico pues han buscado maneras de cómo evadir los controles fronterizos para traer el dinero, y obviamente sin recurrir al sistema bancario, porque no lo pueden hacer porque ahí queda detectado. Entonces López Obrador les dio la herramienta que ellos necesitaban, y yo creo que López Obrador lo hizo para ellos deliberadamente. El Banco del Bienestar se presta como una institución para que la gente, sin comprobar su ingreso de Estados Unidos, envíe dinero vía remesas. Y entonces se ha sabido a través de investigaciones periodísticas que las células de narcotráfico de Estados Unidos, mexicanas, o sea, las representantes de los cárteles mexicanos que están en Estados Unidos, pues perfilan y reclutan gente migrante normal, común y corriente, que manda cada semana dinero a México, y entonces les dicen: yo te ofrezco $100 o $200, y de esos tú te vas a quedar con $10 y tu familia se va a quedar con otros 10 o con 15 y 15, y los otros 70 se los vas a entregar a tal persona cuando ellos... Entonces empezaron a utilizar el Banco del Bienestar para lavar dinero del narcotráfico, y eso lo detectó la Comisión Nacional Bancaria de Valores y sus organismos que tienen para evadir, para tener control sobre el lavado de dinero, y le hicieron un llamado de atención al Banco del Bienestar de que no tenía ningún control de seguridad para evitar el lavado de dinero. Por supuesto, pues para eso se creó. La idea del Banco del Bienestar era ser un banco avalado por el gobierno de México que permitiera, con esos huecos y esa falta de seguridad, que se pudiera lavar ese dinero. Para eso lo crearon, por eso tiene todo el aval del gobierno, y no importa que las sucursales no tengan personal y que se construyan en cualquier lado. Lo importante no es eso, sino que sirva para la finalidad para la cual fue creada. Entonces fue tal el escándalo que tuvo que López Obrador intervenir a finales del año pasado, moviendo ciertas piezas, ¿no?, de gente que ya era demasiado obvio, y los tuvo que hacer cambios dentro del Banco del Bienestar con la idea de proteger a sus operadores, ¿no?, porque al final de cuentas eso eran. Entonces aquí vemos cómo se va completando este proceso que empezó, que lo vimos, ¿no?, hace unos días con el primer video que publicamos sobre esta serie, de que el gobierno perdía, bueno, el ejército, 1 de cada 3 armas que está importando de Estados Unidos o de Europa o de Asia. Y luego cómo está habiendo una fuga, ¿no?, de soldados o de personal militar capacitado que se está yendo de las Fuerzas Armadas y que está siendo captado por las fuerzas de narcotráfico. Y el tercero es cómo el mismo gobierno crea una institución que permite y facilita el lavado de dinero, porque además es algo muy interesante. ¿Cómo es posible que en el momento de la crisis económica más fuerte que hemos visto en los últimos años, donde la economía norteamericana también entró en recesión a partir del 2021, del 2020 en crisis y el 2021 pues, por la parálisis que hubo, aunque Donald Trump trató de contenerlo dando incentivos, pero la gente pues obviamente tenía que controlar su ingreso y su egreso, sobre todo. El ingreso no, porque estaba fijo, pero el egreso. Y de repente se da un disparo, ¿no?, una crecida que no correspondía con la realidad económica, de que aumentaron las remesas de Estados Unidos hacia México. Y esto se explica porque esas remesas son remesas falsas y es dinero del narcotráfico que está repatriando a México a través del Banco del Bienestar. Así que con esto completamos el modus operandi de López Obrador, beneficiando a través de las instituciones del Estado, como el Ejército y el Banco del Bienestar, los intereses del narcotráfico, que es pues yo creo que algo como nunca lo habíamos visto en la historia de nuestro país, con ese descaro y esa desfachatez. Y bueno, pues esto por supuesto que va a generar una crisis gigantesca
que ya la provocó de hecho, y eso es a lo que vamos a dedicar el último video de esta serie, para hablar sobre las revelaciones que en la prensa se han filtrado sobre las reacciones del gobierno de Joe Biden y las posibles medidas que van a tomar para tratar de detener esta locura de López Obrador, entregando el poder y los recursos del Estado mexicano al narcotráfico. Así que bueno, pues esto era la tercera entrega de esta serie, y espero que el día de mañana podamos publicar el cuarto video, donde vamos a dar cuenta sobre un artículo muy interesante que se publicó en la revista Siempre, donde vamos a analizar muchas filtraciones, que esto es algo muy importante. Esta información que hemos venido realizando o que hemos venido estudiando es información de filtraciones, muchas de ellas que vienen de círculos de inteligencia de Estados Unidos, que la están filtrando a los medios de comunicación, a algunos analistas o columnistas, para que lo hagan público y evidencien ante la opinión pública cómo se está manejando esto, y que el gobierno de López Obrador pues es un gobierno, es un narcogobierno, porque eso es lo que es, tal cual. Entonces el día de mañana los invitamos a que estén al pendiente de cuando subamos el video correspondiente, para analizar estas posibles consecuencias que van a definir el futuro inmediato de López Obrador en este 2022 y lo que va a traer como consecuencia para nuestro país. Les agradezco como siempre el favor de su atención. Los invito, ya saben, ¿no?, a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, que activen las notificaciones, que le den like y lo compartan con sus contactos, porque esta es información que nosotros debemos de dar a conocer. Es una información pública, no estamos revelando ningún secreto. Esto lo hemos tomado de fuentes que han publicado esta información en días o semanas anteriores, y aquí lo estamos retomando porque es importante pues darlo a conocer. También los invitamos a que nos apoyen en esta causa, que saben que pues tiene costos y riesgos, pero que necesitamos seguirla haciendo, y que los invitamos a que nos apoyen para poder continuar con ella. Les agradezco el favor de su atención y los esperamos en la próxima.